Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Un podcast presentado por Mónica Loste. Muy buenos días, Historia de nuestras abuelas, Yaya, cuéntame más. Es un podcast que compartimos David García, Paula Marcano y nuestro técnico Rubén Amador y yo, Mónica Loste, por el que queremos conocer las vivencias de nuestras abuelas, conocer sus historias de vida, de amor, de trabajo, para que no se olviden, ya que son mujeres que nos inspiran y que nos enseñan. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a una invitada muy especial, ya que también es la primera. Bueno, dos invitadas, ellas son Julia y Ángela. Buenos días. Buenos días. Van a contarnos, Julia nos va a contar un poco su trayectoria vital, ¿no? Desde que nació allí en un pequeño pueblo de Burgos y luego estuvo por el País Vasco, acabó en Zaragoza y queremos conocer, pues eso. Sobre todo nos interesa hoy hablar un poco del trabajo, cómo vivió ella el trabajo y qué nos puede enseñar al respecto a nosotras las personas jóvenes. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Buenos días, pues eso. Hola Julia, hola Ángela. Hola. Hola, buenos días. No sé, un poquito más cerca del micro y así os podemos oír muy bien. Genial, hoy estamos aquí y nada, pues eso, queríamos preguntarte un poco. ¿De dónde vienes, Julia? Vengo de un pueblo de la provincia de Burgos, Briviesca. Qué bonito es Castilla y León, ¿eh? Sí, un pueblo precioso. Y nada, allí nací y allí viví hasta que me casé. Y la Bien. vida te llevó también a Oñate, Sí. ¿verdad? Bueno, y Sí. antes a... Cuando me casé me fui a un pueblecito de Burgos también, Cerezo de Río Tirón, porque mi marido era profesor allí. Y estuvimos un año muy a gusto, muy feliz, pero nos fuimos a Oñate, Guipúzcoa, donde estuvimos 15 años, también igualmente a gusto, muy, muy bien, muy bien. Y luego ya por problemas de que los chavales eran mayores, tenían que estudiar, venimos a Zaragoza, Anda, así a que... una ciudad que tuviera universidad, por ellos. Vale, pero antes de adentrarnos en lo que fue esa trayectoria vital, si no les importa, nos gustaría también conocer cuál fue la vida de Julia durante la infancia. Si tenía hermanos, por ejemplo, cómo fue esa relación con la familia desde bien pequeños. La relación con la familia creo que ha sido siempre muy, muy buena. Soy la mayor de 3 hermanos. Vale. Tengo luego un hermano que tiene 4 años menos y luego mi hermana que vino 5 años después. Le llevo casi 10 años a la tercera. ¿Y se han criado todos juntos en la misma Todos, casa familiar? En la casa familiar, que ya era familiar de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Yo aquí decir que he tenido la suerte también de haber estado en esa casa, porque... En una casa grande, Sí. que era familiar. Mi padre era del campo, vivían del campo. Bien, ¿y la madre que se dedicaba? A la casa. A la casa directamente. Mi madre era a la casa. Cuando necesitaba mi padre un poquito de ayuda, le llamaba. Si no, mi padre no nos quería ver a nadie por allí. No quería ni... Y a mí mi madre encantada porque no le gustaba el campo. No es para todo el mundo. Mi padre no quería vernos por allí. No quería que ningún hijo fuéramos al campo. Y al final ninguno ha terminado desarrollando gusto por el campo más tarde. A mí me gusta muchísimo. Muchísimo. De hecho, ¿verdad? Nos hicimos una casita en una finca de mi padre, lo que era la huerta. Es una finca grande. Y me ha gustado, pero hasta que no lo dejó mi padre, no pudimos ir. Ya casados, nos hicimos un huertito allí y una casita y mi padre no lo entendía. ¿Qué hacéis viviendo en zona de trabajo? Pero él no, pero él decía que era duro y no quería para sus hijos. Claro. Era porque no quería para sus hijos esa vida. Total, pero yo ya trabajaba desde bien pequeña porque había vacas en casa y yo ya repartía la leche antes de ir a la escuela. Ah, pero que la repartía no solo en casa, sino en el pueblo, a los vecinos. Hombre, claro. Sí. Sí. Ay, perdón. A los vecinos tenía siempre los mismos, llevaban las cacharritas, llevaban la leche
y luego me iba a la escuela. Y en la época de huerta, pues tenían de todo, porque la huerta era una huerta muy grande, y repartían las lechugas o las judías verdes. ¿Y esto a qué edad más o menos? ¿A qué edad más o menos? Pues antes de los 14. Antes de los 14. Antes eso, porque a los 14 entonces se acababa la escuela. Claro. Íbamos a los 10, pasábamos a 5º grado y estábamos de 10 a 14 en el 5º con la misma profesora. Y a los 14 ya a la calle. A los 14 aprender a coser. ¿Porque su madre era costurera o por No, una porque mi afición madre- que la descubrió a esa edad? No, mi madre era muy chulita. Quería una hija peluquera y una modista. ¿Y lo consiguió? Para ella. Una visionaria, diríamos ahora. La modista la tuvo, porque a mí me gustó siempre mucho. La peluquera no, porque mi hermana no. No quiso ser Vaya. peluquera, no se le daba bien. No, entonces cuando salí de la escuela, pues allí en el pueblo, en Briviesca, habían puesto 2 empresas de confección. Que pusieron 3, la otra era más pequeña, pero aún la una, donde yo fui a trabajar, éramos más de 100 personas trabajando. ¿Y cómo era trabajar siendo tan joven? Porque plantearse ahora Claro, es que mismo ahora no estamos trabajar a los acostumbrados. 14 es que no me lo imagino. Ahora estamos con la Play, ¿verdad, Ángela? Salí de la escuela e iba a aprender a coser a máquina, que me encantaba. Y en cuanto aprendí a coser a máquina, a ir a por la labor, hacíamos pantalones de caballero, era todo ropa de caballero. Ibas allí a por ello y lo hacías en casa. Y al día siguiente lo llevabas, te volvían a dar y lo hacías en casa. Yo he trabajado 10 y 12 horas diarias. Madre mía, no somos conscientes ahora de lo que es el trabajo duro. Me levantaba a las 7 de la mañana, A las cariño. 7, madre mía. A las 7 de la mañana y de 7 a 9 tenía plancha, porque los pantalones había que llevarlos planchados. De 7 a 9 era plancha, en mi casa, porque trabajamos en casa. Claro, era recoger el pedido y hacerlo todo en Coger, casa. llevar a entregar, te daban nuevo, labor nueva para el día siguiente, o sea, para ese día. Y podían dar las 10 de la noche perfectamente. ¿Y tú, Con un alto de comer, dejar la máquina, sentarme en la mesa a comer, terminar de comer y volver a la máquina. Ostras. Así estuve todos esos años. Y No, sin seguridad social, claro, o sea, yo no cobro nada. Por este trabajo no cobraba. Pero no cobraba ni usted, ni por ejemplo nadie, los padres. No, porque como el trabajo era en casa, ellos eran en un almacén donde tenían la labor, allí íbamos las chicas porque éramos todas mujeres, los trabajadores de la empresa eran hombres. ¿Y eran más grandes Cortadores, o también? diseñadores, encargados, esos eran hombres. más mayores que vosotras. Claro, sí. Pero las que trabajábamos éramos las hijas. Luego les quitamos a nuestras madres a jugar la partida, porque ya tuvieron que venir también a ayudar un poco. Vale, entonces entiendo que no es que tuvierais una jornada laboral, sino que teníais que hacer el pedido Sí, y lo que tardaseis. sí. ¿Y cuántos daban por pedido? Fíjate que no me acuerdo, Kika, pero sí tengo un recuerdo. Yo empecé a salir con Chuchi y llevábamos ya bastante tiempo saliendo y ganaba yo más que él como maestro. Fíjate, qué interesante. Es que entonces, cuando, claro... La mi producción, marido, ¿no? No, mi marido, mira, hoy iría a hacer 88, claro. 88 murió. Pero entonces el sueldo era mínimo, por eso decían, Claro. más hambre que un maestro escuelas, ¿no? Es verdad, ciertamente. Ganaban muy poquito. Ganaba yo más que él. Sí. Pero el año que nos casamos ya fue el año de la gran subida. Fue muy notorio aquel año. Y sí, me parece que eran unas 3.200. Pero fue el que lo multiplicaron. O sea, fue el año de la gran subida. Pero de todas maneras, mi marido ha trabajado horas y horas, porque ha dado siempre muchas clases particulares. Fíjate. Y ha vivido más de las clases, lógicamente,
jefe del... Claro, y volviendo un poco a esa primera experiencia laboral, ¿qué fue lo primero que hizo, por ejemplo, al devengar ese primer dinerito que era propio, que no dependía de los padres y que era fruto directamente de su esfuerzo? Entonces era otra sociedad. El dinero que cobrabas Para el padre. iba directo a casa. Iba directo a casa. A mí no se me ocurrió ni a ninguna decir, me quedo con, si eran 1.000 pesetas, digamos, por ahí, no recuerdo ya, pero eso era íntegro a la casa. Ya era el aporte entonces de los más pequeños a la economía familiar de algún modo, ¿no? Sí, luego mis hermanos ya gastaron menos, digo, mi hermano se fue a los frailes. Pues poco gastaría. Por eso, con 14 años, que ya estaba haciendo bachiller, al chico sí le pusieron a estudiar. Fíjate. A las chicas no, decía mi madre. ¿Y te daba alguna razón, algún Pero motivo? sí daban la razón. A las chicas las mantiene el marido. Vale. Los chicos mantienen la familia. Entonces el chico tiene que estudiar porque tiene que mantener la familia. ¿Y te hubiera gustado estudiar? A mí mucho. ¿Qué hubieras estudiado? Es lo que más, la mayor, no sé, ¿cómo diría? Igual, Espinita. La mayor espinita que me ha quedado siempre fue no estudiar. No había cosa que me gustara más. Pero mi madre ahí fue un poco cobarde. Eran otras épocas, ¿no? Lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Ella también. sí, pero la maestra que tenía, que me quería muchísimo, le decía, Ángeles esta niña, Ángeles esta niña. Y fue por eso... Y la Ángeles decía, ay, doña Mari, que no puedo, que usted sí puede, que no puedo. Va, un mínimo No se atrevió, esfuerzo, no se atrevió. un mínimo. Lo Es podía haber difícil hecho. salir un poco de lo que es, lo que piensas que tienes que devolver a la sociedad, ¿no? De esos patrones. No es difícil. Pues yo me quedé a trabajar y a estudiar, conformarme y sufrir viendo a otras niñas que iban con los libros bajo el brazo a la academia. Fíjate. Era lo que más envidia me daba, ver Sí. niñas de mi edad. Salíamos de la clase y ya se iban a la academia. Y tú si te hubiese ibas a- podido tener esa oportunidad de elegir ir a la academia y estudiar, ¿qué habría estudiado? En aquellos momentos, Sí. magisterio. Anda, qué bien, qué bonito. Mm. En aquellos momentos, magisterio. Ah, muy bien. Julia, Me gustaban muchísimo los niños. ¿Verdad que sí? Sí. Mm. ¿Eh? Sí, sí. Me gustaban mucho los niños y luego tenía habilidades para ellos. ¿Y la vida te ha devuelto un poco ese oficio de otras maneras? La vida a mí me ha devuelto mucho. ¿No? Tienes una familia estupenda. hasta A mí donde la yo sé. vida me ha devuelto mucho. Mira, yo no pude estudiar magisterio, pero mi marido estudió magisterio. Que nos conocimos ya cuando él estaba estudiando, pero bueno. Y luego he tenido unos niños divinos. Tanto mis hijos. Y de mayor estudiaste también. Y de Ah. mayor, hoy sí, hija, me he hecho muchas cosas. Cuéntanos, Ángela, ¿qué sabes de tu abuela? Yo sé que iba a la universidad de mayores un tiempo. Mira. Y que ya yo también le ayudaba con las mates. Sí, Y que se puso a estudiar porque le gustaba mucho. sí. Hice FP. Bueno, FP. Pero, En patronaje industrial. mira, Sí. ostras. Porque lo que más me gusta ha sido coser también. Y luego tuve la opción, hice lo de FP. Tengo el título. Que me decía mi marido, ¿por qué no lo enmarcas? Claro que sí, mira, tienes toda la razón, Chuchi. No, pero hice patronaje industrial que me gustó. Y sí, y en las mates, pues Chuchi y yo estábamos por las tardes 1 hora porque yo no las entendía. Claro, de mi época a esta época, Claro, había cambiado. las Cambiado mates todo, no las tienen, mates. no tienen nada que ver. Entonces era aritmética, era problemas, era fáciles, se me daba muy bien, era lo que mejor se me daba. Pero matemáticas ahora, oye, pero lo aprobé. Ojo. Aprobé todo. Qué cabeza, qué cabeza. Entonces podríamos decir que aquel trabajo que de algún modo nació por necesidad, que fue ese empleo en producción, Sí. en costura, Sí. terminó siendo a la larga de algún modo una pasión que llevó a cabo por muchos Sí. años más. Tuve un trabajo trabajoso, malo, porque era duro,
pero me gustaba. Me gustaba. ¿Y fue el trabajo que tuvo, digamos, a lo largo de toda su vida o hubo otras oportunidades laborales en el medio? No, ya no, porque me casé y yo quería haber seguido trabajando. Sí. Pero entonces eran otras cosas. Mi marido dijo, no. Y dijiste, pues, es lo que hay. No. Pero bueno, luego he cosido toda la vida. Sí, sigues cosiendo. Y sigo cosiendo. Yo también he tenido la oportunidad de tener un par de trajes de Julia. Uno de princesa precioso que me encantaba. ¿De carnavales? Sí, de carnavales. Y luego también me arreglaste un vestido para un baile que hicimos en el colegio cuando yo era muy, muy pequeña. Pero fíjate, tengo el recuerdo incluso de tocar la tela. Sí. Me impresionaba muchísimo, sí. Esta ha sido mi pasión. Sí, y Aún se nota. Aún sigo cosiendo y no veo enhebrar la aguja. ¿Y no te ayuda Ángela o el resto de tus nietas, como la Sofi? No se nos da muy bien coser, la verdad. Esto es otra generación. Sí. No tiene nada que ver. ¿Y qué pensarías si ahora Ángela se casase? ¿Qué consejo le darías? ¿Que siguiera con el trabajo? O... Por supuesto. Por supuesto. Y yo hubiera seguido. Por supuesto que sí. Sí, por Dios, no lo sé. La independencia me parece lo más bonito. Y eso que yo he sido totalmente independiente. Desde luego. Totalmente, pero porque mi marido ha sido así. Muy buena gente. He sido independiente total. Pero no. Si tienen. Pero entonces era así, porque mi hermana trabajaba con 10 años menos que yo, trabajaba en Fagor, porque se vino a Oñate a vivir conmigo. ¿Qué es Fagor, perdón, un pueblo? ¿O... En Oñate. No, Fagor. Es una Fagor fábrica. estaba allí en Mondragón. Es una fábrica. Vale, gracias. Mondragón. Sí. Y pusieron también en Oñate, Vale. en la industrial, Fagor industrial, de cocinas industriales, pusieron en Oñate. Y mi hermana se fue allí, pues porque se ganaba más y estaba mejor. Pero ella se casó y también dejó de trabajar. Fíjate. Y ya tiene 10 años menos que yo, eso lo entendí menos. Oye, Claro, ya tenía o sea, más yo- experiencia, lo entendí menos, pero dejó el trabajo y estaba muy bien. Yo por mi yaya sé que también en épocas de Franco Sí, era un poco lo que tocaba. ¿no? era lo que tocaba Sí. también, ¿no? Que la mujer, una vez casada, tenía que dejar de trabajar hasta el 60 y no me acuerdo qué año. He venido poco informada, ya lo siento. No, mi hermana se casó en el 70. ¿Y no crees también que por elección dejar de trabajar por cuidar a la familia tampoco Yo creo que era por costumbre, por costumbre? no elección. Vale. Era costumbre. ¿Pero era una costumbre que se hacía sentir como presión social o era más bien, pues está bien y lo aceptamos encantadas porque es dedicarse finalmente a la familia? Vamos a ver, cuando hay una costumbre muy arraigada, no te lo planteas. Me parece a mí. Entonces, hoy sí, porque la mente está mucho más abierta. Hoy piensan piensan por sí. Pero entonces, J. Caballo y Rey, es lo que hay. Y casarte y tener hijos y hacer la casa y... Y en su caso personal, ¿esa costumbre le pesó de alguna manera? Es decir, tener que abandonar, no lo sé, un proyecto de vida, si era, por ejemplo, seguir con el tema de la costura, que ya ha dicho que le hubiese gustado, o por ejemplo, haber estudiado, que era un camino que también pudo darse. Finalmente, cuando ya no hay retorno, cuando pues toca casarse, toca tener hijos, ¿le terminó pesando esa decisión? ¿Aceptar esa realidad? No, pero yo cuando vine a vivir aquí, a Zaragoza, leía los periódicos para buscarme un trabajo. Anda. Ah, Yo quería buscar un trabajo y de hecho busqué, pero quería siempre costura, en algún taller de costura. Y busqué, de 4 o 5 tuve entrevistas, pero no coincidimos, no. En una coincidí muy mal porque era una bruja. Los que chismes. todavía las hay. Sí, las brujas estarán siempre. Estaban trabajando allí, no sé si eran unas 5 mujeres,
un día que fui yo allí a llevar algo y tal, y se enfadó conmigo y se enfadó con alguna de ellas, y yo simplemente les dije, ¿y esto lo aguantan? ¿Esto lo pueden aguantar? Yo le dije a la señora, mire, se queda con la labor, yo no cobro, pero me largo. Le dije, pues muy bien. Y entonces me dijeron, ¿usted tiene marido? Me dijo una de ellas. Digo, sí. ¿Y pueden vivir? Sí. Dice, nosotras tenemos que vivir de esto. Claro. Claro, esa era la diferencia. Sí, eso fue... Pero yo sí duro. busqué, o sea, a mí lo de trabajar, y trabajar sobre todo en costura, trabajé para una, pero cerró, una que puso un taller precioso aquí en Zaragoza. Qué bueno. Pero bueno, del Gran Hotel, me acuerdo. Puso... Gracias. Sí, antes vamos a pasar con unas preguntas que nos han hecho unos jóvenes. Párame, porque si no, se nos no paro. No, pero me gusta, ¿no? Y luego sí que es verdad que a mí personalmente me gustaría saber un poco que no has trabajado, pero no has estado desocupada. Jamás. Porque eres una mujer muy activa. Sí. Entonces, igual que nos cuentes un poquito qué has estado haciendo. Pero primero vamos a pasar a los consejos y así como que lo hilamos todo un poco, ¿vale? De acuerdo. Venga, vamos. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a varios jóvenes sobre qué consejos les darías. Y esto es lo que nos han dicho, esto es lo que te preguntan. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Pues, ¿qué nos aconseja hacer antes de los 40 años? ¿Y qué no nos aconseja hacer hasta que cumplamos los 40 años? ¿Qué sí y qué no nos aconsejas hacer antes de los 40 años? Hombre, lo primero, una buena preparación personal. Estudiar. Estudiar o aprender un oficio. Yo he hecho en falta hoy que no hay las escuelas profesionales de antes donde iban y salían o carteros, o sea, de la madera, fontaneros, tal, bien preparados. Yo creo que hoy es un fallo. Es prepararse cada uno lo que le guste, pero prepararse bien. ¿Y qué no deberíamos hacer antes de los 40 años? ¿De qué te arrepientes de haber hecho? Yo no me arrepiento de nada. Pero... Yo no me arrepiento de nada. ¿O qué piensas que no deberíamos hacer? ¿Qué no debierais de hacer? Tampoco sé muy bien qué es lo que hacéis, porque el ejemplo que tengo es bueno, o sea, no sé qué no debieran hacer. Perder el tiempo, quizás. Quizás pensar un poquito más o creerse un poquito menos muchas cosas o ver la vida de manera diferente, no... Escuchar. No tan fácil. Creo que la tienen excesivamente fácil y como que no se ocupan en exceso en prepararse bien para que todo vaya bien. Un poco de voluntad, ¿no? De voluntad. Que la recompensa sí. Hay que esperar a tenerla. Sí, trabajársela. Eso es. Trabajársela un poco. Bien. Muchas gracias. Por supuesto, prepararse. Bueno, pues con eso nos quedamos. Vamos a escuchar también lo que nos decían en la calle. Esto nos han dicho también. Y es que también querría hacer una pregunta, yo qué sé, que como cuando se casó, porque eso tiene que ver con cuando se compró el primer coche, la primera casa y eso, y lo relacionaría con ahora y preguntarle que por qué cree que ha pasado todo esto, que porque ahora todo está más caro, que la gente se independiza más tarde y todo. Cuéntanos. Yo creo que es un cambio de vida bestial. Porque nosotros nos casamos con muy poco y a los 3 años, yo ya tenía los 2 hijos, a los 3 años, compramos un 600 porque nos gustaba ir a casa, siempre. A Briviesca. De Oñate a Briviesca. Y compramos el 600, que entonces costó
6 meses que nos dieran, porque no había, desde que lo pedimos hasta que nos lo dieron, 6 meses. Estaba en pero- stock. Pero lo han España de los comprado 0 600. kilómetros entonces. ¿Perdón? Que lo han comprado 0 kilómetros. Sí, nuevo. Sí, novito. No, sí, mi marido nunca. Él en su casa, como tenían un pequeño negocio, ya tenían coches, o sea, tenían vehículos y entonces él no quería segunda mano. Pero al año siguiente ya nos compramos un piso. Y estamos hablando de que tenías 23 años. 23 me casé. Entonces, cuando compramos el 26. coche, 26. Yo tengo ahora 28 años Sí. y no he tocado un coche, Juli. No tengo dinero para comprarme un coche. Pues yo creo que la vida era totalmente diferente, no sé el por qué. Yo creo que ha subido todo tantísimo de nivel, tanto que es mucho más difícil. A mí me parece hoy muy difícil que un chico empiece a trabajar y aunque tenga 3.000 euros, digamos, un sueldo bien, tal, no puede comprarse un piso porque vale un pastón. Entonces, con muchísimo menos dinero, Se hacían muchas más cosas. sí, porque el 600 nos costó 70 y algo, Fíjate. ¿eh? Claro. No lo sé, pues mi marido daba clases, tal, pues, y vivíamos muy bien. Luego teníamos piso gratis del ayuntamiento. Por maestro. Sí. La casa del maestro. Nos hizo el ayuntamiento unas casas muy buenas para Qué bien. todos. Y no teníamos que pagar ni agua ni luz. Teníamos vivienda gratis, eso también. Pero eventualmente han tenido que comprar y esa oportunidad de Luego, adquirir su sí, propio piso. luego compramos nuestro propio piso en Briviesca, Mira. para cuando veníamos los fines de semana. Claro. ¿Y tú, Ángela, dónde vives ahora y cuántos años tienes? Pues yo tengo 23 Mira, ¿podías casarte? y pues ahora mismo vivo con mis padres porque volví a estudiar fuera, que estuve 5 años estudiando, 4 y medio, y ahora he vuelto a casa, pero mi idea no es quedarme en casa, porque es un cambio volver con tus padres, la verdad, pero es complicado independizarse. ¿Planteas comprarte un piso? No, todavía no gano dinero. No tengo dinero, pero en un futuro pues sí, pero todavía tengo que trabajar. Y la idea de familia ahora mismo tampoco. Todavía tampoco no. está Prepararse, exactamente. ¿no? Como dice tu abuela. Sí. Siguiendo el consejo de tu abuela. Primero la preparación y luego ya se verá. Estudiar. Sí. Sí. Pues vamos a seguir escuchando un poco lo que nos han dicho en la calle. Ahora nos te preguntan, Julia, sobre el trabajo. Volvemos un poco al tema principal. También le preguntaría cómo vivía eso de trabajar. No sé si trabajó antes de casarse o no. Si trabajó antes de casarse, cómo se veía eso de que estuviese trabajando antes de casarse y cómo se veía después cuando estaba trabajando y estaba casada a la vez. Luego si tuvo hijos también, o cómo fue la época, o sea, cómo fue para ella el tener hijos, cómo fue, no sé si fue algo pues, buscado por la sociedad o no, o así. Esto último es interesante. ¿Crees que antes se tenían hijos porque había que Lo tenerlos? primero Era lo que tenían tocaba. eran hijos. Es que no había otra cosa, o sea, te casabas y había que tener hijos, o sea, era. Era el objetivo, ¿no? No sabías otra cosa. ¿Para qué se casaba una? Bueno, aparte de mi caso, me encantaban. Claro. Para mí los hijos tengo 2, fueron una bendición, pero era lo normal. Si uno se casaba y estaba 2 años, 3 años, no tenía hijos, ay, si no vale para nada. O sea, no tenía hijos, el fin era tener hijos. Para mí fue una bendición. ¿Y cómo ha sido esa etapa de la crianza de los hijos? Porque ahora es muy probable que muchas personas que quieren hacer familia, echar raíces, se encuentren en contextos donde no se sienten del todo arropadas por una comunidad que les pueda ayudar. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en el pasado y en mis propios parientes, veo la imagen de una familia mucho más acompañada, con las tías, con las abuelas, todos familiares muy cercanos que finalmente ayudan a criar en conjunto, en comunidad, a esos hijos. Pero no sé cuál habrá sido tu experiencia, si fue tal que así o, por ejemplo, has criado más bien en solitario. Pues como no vivía con mi familia, porque yo vivía fuera cuando tuve mis niños, me lo arreglaba yo perfectamente, mi marido y yo, no tuvimos ningún problema, pero vamos, vivíamos
en una comunidad que eran todos del mismo oficio y entonces nos llevábamos divinísimamente con todos los compañeros. Casi como una familia. Sí, o sea, éramos una familia, los compañeros. Y algunas ya tenían niños, otras no. Pues qué bonito. No sé. Una cultura de cuidados. Sí. Y nos íbamos juntos con las familias, con los niños, con el 600, los otros con otro que ya compraron luego, pues al campo a comer, tal. Pero siempre íbamos 3, 4 parejas, familias con los niños, con todos los niños. O sea, no. Y luego cuando ya tuve el segundo, que vino muy rápido, se lleva 1 año y medio. Mira. Vino mi hermana, vino al bautizo y ya le gustó el pueblo y se quedó. Mira. Y se quedó en Oñate, aunque ella trabajaba, pero también tenía, si nosotros queríamos salir, porque entonces se salía mucho. Las parejas, sobre todo en Briviesca. Allí después ¿De fiesta cenar, o de...? Después de cenar siempre se salía a tomar café. En el tiempo bueno, todos los días, después de cenar, era salir con los amigos. Entonces, pues allí tuve la ayuda de que si un día queríamos salir, allí en Oñate no era eso, era otra diferente. Cultura. Los maridos solo sacaban a las mujeres los sábados por la tarde. Pero vamos, las mujeres salían solas a tomar café. O sea, no. Pero... no sé qué iba, ya me he ido. Que vino tu hermana y que cuidaba. Vino mi hermana, sí, claro. Mi hermana trabajaba de mañana. Y por la tarde se quedaba. Y la tarde estaba en casa. Si nosotros queríamos, si teníamos algo, no, mi marido trabajaba mucho. Si queríamos salir un poco por la noche, pues entonces quedaba mi hermana con los niños. Y al hilo con esto, Julia, tú eres una mujer muy activa. ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No lo sé, pero no he parado. Sí. Que si vas a nadar, que si vas a... Hemos sido socios del estadio durante muchos años. Nos íbamos los dos con la mochilita a eso de las 11:30, porque no, a partir de jubilarse mi marido, claro. Antes éramos socios del Delicias. Y allí muy bien, yo como no trabajaba, sí, tenía 2 señoras con las que me iba a jugar al tenis. Qué bien. Cogía mi raquetita por la mañana, porque éramos del club de tenis de Briviesca. Entonces aquí había 2 señoras que eran enfermeras y según les tocaba el turno, de mañana o de tarde, y como yo estaba libre, pues me iba a jugar un partidito al tenis con ellas. Muy bien. Y luego he ido a clases. Ha habido años que he ido a 3 clases. Ha habido años que he ido a 3 de la casa de la mujer. Mira qué bien. Hay que utilizar los recursos que hay en la ciudad. Ay, pero muchísimo. Fui 2 años a psicología, que eso me encantó. Que siempre pensé, mira, esto hubiera hecho yo, pero yo en aquellos momentos yo no conocía psicología, está claro. Pero fui 2 años consecutivos y me gustó muchísimo, muchísimo. Qué bien. Pilar era la profe. He ido a clase de todo. Qué bien. No Otra hay que cosa parar. es que luego se me quede o no se me quede, porque he ido a arte, he ido a historia. A yoga. A yoga llevo más de 40 años y en la yoga. Eso sí. Qué bueno, pues oye, muchas gracias, Juli. Ya por último nos gustaría preguntarle a Ángela. Ángela, ¿cómo te inspira tu abuela y qué aprendes de ella? Pues a mí la verdad que me impactó bastante que jugase a tenis cuando era joven y es una cosa que yo también hice hasta los 18 años y a mi abuela le gustaba un montón venir a verme los partidos. Bueno, y al Yayo también. Y la verdad que hiciera deporte, porque no todas las abuelas hacen deporte, entonces eso me parece como muy importante. También hemos jugado a pádel. Sí. Y el deporte, que le gusta mucho la familia. Mi abuela la verdad es que es muy familiar. Y sí, la verdad que, jolín, para la edad que tiene está muy bien, la verdad, yo lo pienso. ¿Te gustaría llegar como tu abuela? Sí, desde luego, vamos. ¿Estás orgullosa de ella? Sí, se nota. hombre. Pues muchas gracias, Julia y Ángela. Esto ha sido todo por ahora. Nos escuchamos en otro episodio con más historias de nuestras abuelas. Gracias a las personas que nos escuchan desde casa, gracias al técnico, a Rubén, y gracias a mis compañeros Paola y David. Y nada, que si tu abuela, como mujer inspiradora que es, también tiene ganas de participar, que no dudéis en escribirnos a nuestro Instagram, @historia de nuestras abuelas. Y un abrazo a todas vosotras. Hasta la próxima.
Gracias. Gracias. Gracias por escuchar Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada. Yaya. Muy pronto, nuevos episodios. Las opiniones expresadas por nuestros invitados durante este espacio son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura de este programa ni de su equipo.